bastantes estudiantes ahí. Bien, cualquier cosa, por favor activen el micrófono porque no estoy viendo el chat. Entonces, para que revisemos. Entonces, tenemos sobre el relé. El relé entonces es un interruptor electromagnético. Aquí aparece cómo es un relé comercial y tenemos aquí cómo es el esquema interno de un relé. Funciona con una bobina, es decir, un electroimán. Cuando a la bobina le llega electricidad, la corriente pasa por todos esos hilos, se genera un campo magnético y se cierra un contacto que es un interruptor. Por eso se le llama interruptor electromagnético. En el cocodrilo aparece de esta manera. El software que estoy manejando, pues ese es el cocodrilo. Hay otro también que yo les pasé ahí en la plataforma que se llama Bright Spark, que también es interesante, es bien bonito de trabajar. O el Circuit Wizard también lo pueden encontrar. Yo se los puedo también colocar y compartir para los que tienen de pronto el computador y pueden trabajar con ello. ¿Listo? Si de pronto alguna persona dice, no, profe, yo no puedo instalar, tengo un software, o sea, ya no pudieron hacer ninguna simulación, pues puede desarrollar este taller dibujando en su cuaderno y tomándole fotos a los circuitos. Bien. El relé entonces tiene en este caso 5 terminales, una bobina, 2 contactos de la bobina para positivo y negativo y energizar la bobina, un COM que es el común y un contacto que es normalmente conectado y otro que es normalmente abierto o normalmente cerrado y normalmente abierto. Bien, es un interruptor. Aquí pues en la guía la idea es que ustedes la aborden y la lean y revisen cómo es que funciona el relevo como interruptor electromagnético. Entonces cuando se produce el campo magnético cierra el contacto y puede, por ejemplo, encender un bombillo. En este caso vemos que con una pila, que es lo que permite el relevo, con una pila que tiene muy poca energía, yo puedo controlar un bombillo. Más adelante, en el siguiente año, pues en domótica, que vemos toda la electricidad alterna, vamos a ver que, por ejemplo, con el celular se puede usted prender y apagar un bombillo desde el celular. El celular, recuerden que trae su propia batería, entonces es un ejemplo de cómo nosotros con dispositivos de poca corriente podemos controlar, por ejemplo, máquinas industriales, bombillos, eh, no sé, también, por ejemplo, cuando llega alguien al conjunto residencial y presionan un botón para que abra o cierre una puerta, también todo ese tipo de sistema se controla así. Para eso tenemos el relevo. Entonces el relevo trae 2 circuitos, uno de baja corriente y otro de alta corriente. ¿Cómo los vamos a identificar acá? Primero, en el cocodrilo, entonces vamos al botón de interruptores. ¿Ustedes están viendo el mouse allá? ¿Alguien que Sí, me señor. responda? Si se ve el mouse en el... Listo, entonces van al botón de donde dice switch. ¿No ven el mouse? ¿Aló? ¿Sí o Sí, no? profe, ahí se ve. Sí, profe, sí se Bueno, ve. listo. En interruptores tenemos el relevo. Aquí lo coloqué de forma más grande y ese es el relevo como sale en el cocodrilo. Hay varias formas o dibujitos, formas de representar el relevo. Hay otros que colocan un enrollamiento como de una bobina. ¿Qué más necesito para activar el relevo? Pues una batería. Entonces me consigo una batería de acá y esa batería la conecto. En este caso es de 9 voltios. Vamos a hacer el ejercicio con una batería muy pequeña, por ejemplo de 5 voltios, para que nos alimente el relevo. Vamos a ver si colocándola directo me puede funcionar. Entonces miremos que funciona. Pero necesitamos un dispositivo de control. Entonces lo que vamos a hacer es quitar este cablecito de acá y por el positivo voy a colocar un interruptor o un pulsador. En este caso estoy colocando un pulsador. El pulsador es normalmente abierto, es decir que sin presionarlo el circuito está abierto, es decir no hay paso del positivo que está de los 5 voltios, no le llega a la bobina. Cuando yo presiono el botón, entonces le llega esa energía a la bobina. ¿Listo? Voy a también quitar aquí abajo para saber cuánta corriente le está llegando a la bobina, cuánto me está consumiendo la corriente. Entonces aparece un botón donde están los metros y con esos metros yo voy a escoger un amperímetro que me sirve para medir corriente, lo coloco acá y él me va a decir cuánta corriente está atravesando el circuito. Cuando yo presiono el botón, entonces, bueno, en este caso es negativo porque el positivo, que es el punto negro, está apuntando hacia el negativo de la batería. ¿Listo? Voy a dar suprimir y lo colocamos para que quede bien
colocado el amperímetro. Entonces vamos a colocar el amperímetro así, que nos va a indicar mucho mejor. Y luego lo interconectamos. Entonces este software es muy sencillo de trabajar, muy intuitivo. Por eso pues se los coloqué y los compartí. Y miren que son medio amperio, menos de medio amperio, 0,05 amperios, o sea, 50 miliamperios. Es una corriente muy baja. Con una corriente muy baja yo puedo controlar, por ejemplo, un bombillo. Entonces vamos a colocar acá un bombillo. Coloquemos este que aparece acá, que es el que se utiliza casi siempre. Lo vamos a colocar acá para que se conecte el bombillo. Y pues obviamente vamos a colocar el bombillo al contacto normalmente abierto para que no se nos encienda directamente. Si yo conecto el bombillo acá, ¿qué va a suceder? Pues no va a suceder nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque así yo presione y haya energía acá y el interruptor se accione, esto no quiere decir que el relevo es mágico. El relevo necesita, al igual que el transistor, una fuente de un lado del dispositivo, de un circuito, y una fuente del otro lado, porque son dos circuitos aparte. Uno es el circuito de la bobina y el otro es el circuito del interruptor. Están separados físicamente. Miren ustedes que lo que los une es un campo magnético. Entonces lo que tengo que hacer yo es quitar y colocar una fuente de alimentación para que el bombillo prenda. Entonces vamos a colocar una fuente DC. Vamos aquí a las fuentes. El positivo que nos quede hacia este lado. Y yo le puedo colocar, por ejemplo, no sé si con 20 voltios se nos reviente el pobre bombillo en este circuito. Vamos a ver qué Sí, pasa si le profe, yo lo colocamos 20 intenté y voltios. sí. ¿Sí? Y pum, ¿sí o no? Entonces bajémosle el voltaje, coloquémosle en 15 a ver si de pronto. Y aquí cuando nosotros vamos, él dice que si nosotros queremos... eh, pero dice que el máximo es de 9 voltios. Claro. Entonces nos toca con 9 voltios. De esos bombillos, ¿no? Uno le puede quitar al cocodrilo en donde dice opciones, le puede quitar esa cuestión de que dañe los componentes, ¿sí? Si Profe, ustedes se van a... Dime, lo que pasa es que yo lo probé en el Droid Tesla y pues estaba haciendo el ¿sí? experimento y me tocó bajarle literal, en el ejemplo de la resistencia me tocó ponerle, lo máximo que permite es la resistencia, porque después no pasa ninguna corriente ni nada. Y lo intenté quitar, Ah, traté de disminuir y en ninguna mejor. listo. Eh, ¿Sabes qué podemos hacer? Voy a ver si me hago un tutorial con el Droid Tesla, o sea, es decir, estoy mirando cómo hacer para que en el computador me salga el celular, o sea, para poder compartir el celular hacia el computador, la pantalla. Ya encontré un programita, entonces también para yo ponerme a mirar y darle opciones pues a personas que tienen más o más fácil acceso a una app como el Droid Tesla, para yo revisar, porque como ese no lo he trabajado tanto, digamos que me toca revisarlo para poder ayudarte. Entonces voy a echarle un ojo a ver cómo, pero si sale el relevo. Sí, señor profe, Aló. sí sale. Bueno, Si entonces quiere le voy, comparto voy a pantalla, revisarlo porque pues también me imagino, ¿cómo? pues yo le puedo compartir pantalla y le muestro. O pues después Quiere, le mando unos pantallazos. listo. Eso sí, aunque sería interesante pronto ahorita más tarde pueda terminar esta explicación y sería interesante que nos compartieras ahí la pantalla para revisarlo y mirarlo a Listo. ver. Pues es que tenemos pues varias opciones y yo veo que en tu caso estás trabajando con el Droid Tesla. Yo no he encontrado una mejor, la verdad me he dado cuenta incluso que las aplicaciones de celular para poder hacer simulación de circuitos son muy, ¿cómo se diría eso? Sí, muy simples y no son cómodas. Sería interesante, por ahí, ¿quién me está hablando? Porque como aquí no veo. Marlon, profe, Marlon. Marlon, sí. Entonces Marlon, que es el que me está diciendo, no, que yo quiero crear la app, la verdad es un ejercicio complicado, no sé, pues, pero interesante porque no he visto ninguna app buena para simulación de circuitos desde el celular. Entonces me parece incluso que sería como proyecto interesante, ¿no? Hasta de pronto pueda que venda la app, o sea, o la haga famosa, si se logra desarrollar bien. Me parece bien interesante su idea, Marlon.
Bien, entonces de pronto compartimos más adelante esa parte. Eh, Gracias, Marlon. Entonces, por ejemplo, aquí en el cocodrilo ustedes pueden ir a la parte de Window, perdón, en Option y le hace que quede un chulito en donde dice componentes indestructibles. Todo está en inglés lastimosamente, o afortunadamente, uno nunca sabe. Y si le coloca componentes indestructibles, ya puede uno colocar aquí una fuente, por ejemplo, de 120 voltios y no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, profe. ¿Sí se dieron Sí, cuenta? señor. Bien, eso es porque pues la idea es que nosotros veamos que, por ejemplo, si tenemos un bombillo que funciona con 120 voltios AC, nosotros podemos tener dos circuitos con corrientes diferentes. Voy a colocar aquí el amperímetro nuevamente, este de acá, para que nos podamos medir en el circuito del interruptor cuál es la corriente. Miren ustedes que tenemos, ahora nos quedó al revés. Sí, porque se está conectando hacia el positivo. Bueno, dice que es menos 1.2 amperios. Menos porque está en el sentido contrario a donde está el amperímetro, ¿sí? Pero miren ustedes que aquí, si lo coloco acá, bueno, ahora utilicemos el relevo como se tendría que utilizar. Voy a quitar esto de acá y voy a hacer que se encienda solamente cuando se activa el relevo, o sea que lo coloco al otro contacto que tiene el relevo. Entonces miren ustedes que ahí no está encendido hasta que alguien activa acá. Con una corriente muy pequeña que es de 50 miliamperios que lo puede dar una pila, yo puedo estar activando un bombillo de 120 voltios de corriente alterna, ¿sí? Entonces me parece bastante interesante, es un elemento que, que es de uso mucho en la electrónica, sobre todo para control de esos elementos en la casa, lo que llaman domótica. Ese es el circuito del relevo. Lo que tienen que hacer entonces al desarrollar la guía es montar algunos circuitos que aparece ahí, entonces dice práctica de crocodile o cocodrilo. Repito, el que no tenga el software pues puede dibujar simplemente y resolver las preguntas. Entonces aquí, por ejemplo, está uno de los circuitos para que ustedes lo coloquen. Me parece interesante porque cuando nosotros estábamos haciendo la práctica y yo les estaba explicando, es muy importante saber, por ejemplo, los dispositivos, cómo están, cómo está la fuente positivo y negativo, porque algunos de estos están, por ejemplo, en este circuito de acá, si nosotros lo intentamos hacer, la batería de 9 voltios está colocada al revés, ¿sí se dan cuenta? Y el de la izquierda de 5 voltios está conectada con el positivo en la parte superior. Entonces es estar uno pendiente, porque si no puede que un circuito no funcione. Y me parece, digamos, más cercana a la simulación al construir el circuito, que pues lastimosamente no podemos hacerlo, porque pues los componentes y todo el cuento en las casas es más complicado, pues trabajar con electrónica sin que alguien esté ahí también revisando. Pero pues el software nos permite hacer algunos aprendizajes de cómo conectar correctamente un componente. Si yo no coloco la batería aquí como está en ese orden, pues no me va a funcionar el circuito como aparece acá. Voy a montar de pronto ese circuito de una manera rápida. El circuito que aparece Profe, ahí. yo Dime. ya monté el que usted acaba de montar, ya lo monté en Droid Tesla. ¿Sí? Bueno, Si, colócalo si entonces. quieres, se lo Voy a darle muestro. aquí. Exacto. Miremos acá. Voy a darle dejar de presentar. Listo. Y en este caso, Marlon, hágale ahí a la presentación. ¿Ya la ven? Sí, ahí estamos viendo su pantalla celular. Entonces, aquí está. Sí, profe, o sea, digamos, alcanza las resistencias, Sí, sí, sí. el Claro. pulsor, el relé, y pues El relé. si uno le cambia la pila a una resistencia, ya deja de funcionar. Ya le entendí. Profe, me parece que esta aplicación, aunque no es muy buena, se deja manejar, ya que tiene hartos accesorios, varias funciones. Bien, bien. No, sí, yo he manejado, pero pues no he hecho muchos circuitos
así porque pues no me ha tocado, entre comillas, y pues me parece mucho más versátil, digamos, en el portátil. Pero sí me parece interesante porque pues ya dado que a muchos de ustedes de pronto, o algunos de ustedes no tienen el acceso, o de pronto el computador lo está utilizando el papá, o los horarios de acceso son más complicados, y de pronto en su propio celular pueden hacer la práctica, me parece excelente. Bien, Marlo, yo le voy a cacharrear a ver y le voy diciendo, creo que la resistencia tiene que darle el valor, porque si le coloca la resistencia a unos 200 ohmios, 300 ohmios, ya le va a funcionar porque ese simulador es mucho más, digamos que tiene en cuenta el valor también de la resistencia, ¿sí? Ah, listo, bro. Sí, bien. Pero me parece excelente. Entonces, para que ustedes miren que hay otras aplicaciones, yo les recomendé Droid Tesla porque las otras que yo descargaba me permitían solamente trabajar un tiempo muy pequeño, un día o una semana. En cambio, esa sí viene gratuita, o sea, uno la instala y puede utilizarla el tiempo que quiera y no le está pidiendo, pues, muchas cosas. Bien, entonces tenemos este circuito que está acá. Bueno, este ya lo mostró ahí Marlon. Tenemos este otro que aparece acá. Y tenemos este donde ya me están pidiendo que mire cómo se comporta el circuito con un motor para inversión del giro. Ahí las preguntas hay que responderlas y montar el circuito. Entonces, por ejemplo, si yo monto el circuito aquí, ese circuito que aparece allá, entonces necesito un interruptor, un pulsador, un relevo bipolar, que es el que trae dos contactos, y un motor con una batería de 9 voltios. Entonces yo saco los componentes, entonces necesito una batería de 9 voltios, necesito un relevo bipolar, lo saco por acá, necesito un motor, entonces aquí donde dice elementos de rotacionales, saco el motor, que es este de acá. Ahí va varios motores, se escogen el primero. ¿Qué más necesitamos? Un interruptor y un pulsador. Entonces el interruptor, que es normalmente, bueno, este sí no viene normalmente abierto y cerrado, y el pulsador que viene normalmente abierto. Revisemos los componentes, ahí está, el pulsador, los tenemos todos y luego comenzamos a hacer el montaje. Esta fuente aparece hacia allá, el interruptor aparece conectado después, el relevo aparece por acá, el pulsador lo podemos colocar por acá, esto lo podemos llevar más hacia arriba para poder hacer la conexión más sencilla, ¿sí? Y luego tenemos aquí el motor. Subimos esto un poquito más porque el motor nos queda allá abajo. Entonces va a ser... Ah, creo que la otra vez lo habíamos colocado por acá y no había problema tanto. Coloquemos ahí el motor. El positivo de la batería va hacia el pulsador. El pulsador, entonces miremos hacia dónde se conecta. El positivo va a uno de los comunes del relevo de los interruptores, pero también va hacia el pulsador. Entonces ese es el pulsador, el otro es el interruptor. Entonces el positivo pasa, si yo conecto acá, pues pasa el positivo hacia esos que están ahí. Bien. Eh, por otro lado, entonces el negativo viene a la bobina y el negativo viene al otro. Entonces el negativo tiene que venir a cerrar el circuito acá en la bobina. El positivo solamente pasa a la bobina a través del pulsador y el negativo también del otro común, del otro interruptor que trae el mismo relevo, viene ahí. Es decir, que si yo activo, pues el positivo solamente va a pasar por ahí. Pero ahora si yo activo acá, activo el relevo. Entonces ya podemos activar el relevo. Uno de los comunes tiene positivo, el otro tiene negativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Intercambiar hacia el motor el positivo y el negativo. Entonces, por ejemplo, si ustedes notan, estamos conectando el negativo, por ejemplo, en este caso, directo al motor. Voy a colocarlo por acá. Negativo directo al motor. A través de este pulsador. Por lo tanto, el otro lado lo va a tener que recibir de positivo. Es decir, de acá.
y ahí le llegaría el negativo y el positivo a nuestro motor y se mueve, siempre y cuando el interruptor esté conectado. Miren ustedes que sí, y ahí le coloco positivo y negativo. Y luego conecto este que es el negativo, lo conecto al otro lado. Me permitió conectarlo ahí. Y este hacia el otro contacto, de tal forma que yo pueda invertir el giro. Entonces, si yo activo, se está moviendo para otro lado, pero si yo muevo el pulsador, le va a llegar invertido el voltaje. Miren ustedes que en este caso el motor en la parte de arriba está recibiendo positivo, pero si yo suelto el pulsador, ahora el positivo llega a la parte de abajo. Cuando a un motor DC le invierte la polaridad, él le invierte el giro. Es una manera de controlar el giro del motor. Y pues simplemente si coloco acá, pues apago el circuito. Y esas son las preguntas que le están haciendo ahí, cómo funciona en este caso ese circuito. Sí, pues si tiene la ventaja de poder eh, dibujar, o perdón, si puede tener un simulador y hacer el circuito bien. Lastimosamente, pues si no tiene el simulador, pues no va a poder realizarlo, pero a través del video o a través de mi explicación, pues la va a poder desarrollar la guía. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aló? No, señor. Y el otro era el enclavamiento del relé. Y creo que esa vez no alcanzamos a explicar eh, este circuito, por ejemplo, que es el enclavamiento de un motor para un relé, que es el otro que podría hacer aquí de prueba, que es sencillo. Entonces simplemente vamos a borrar el circuito acá. ¿Y qué materiales necesitamos? Nos vamos a la guía, necesitamos dos pulsadores, uno normalmente cerrado, otro normalmente abierto, pila de 9 voltios, relé bidireccional, motor y batería de 15 voltios para alimentación del motor. Entonces sacamos de acá, nos devolvemos acá, una batería, en este caso le coloco 5 voltios, otra batería que va a tener, selecciono 15 voltios, un interruptor, entonces necesitamos un pulsador normalmente cerrado, normalmente abierto, un relevo y ¿qué más sería necesario ahí? El motor, lo encontramos acá, motor, bien, y ahí tendríamos todos los elementos para trabajar, ¿sí? La pila de 15 voltios, entonces me falta ubicarla y el motor lo dejaron de esta manera y la pila de 15 voltios tiene el positivo hacia allá. Yo ahí reviso, correcto, ahí están todos listos para conectar. Entonces, el normalmente abierto me va a activar el relevo. Entonces el relevo lo coloco aquí abajo, el pulsador normalmente cerrado lo coloco por acá, el normalmente abierto va a quedar acá. De tal forma que al yo conectarlo, lo conecto hacia la bobina de mi relevo para activar el interruptor del relevo y cierro ese circuito. Ese sería el circuito de mando o el circuito de la bobina. Y ahí cerramos el circuito de la bobina. Si yo presiono, activa. Si notan, si lo suelto, pues desactiva ese relevo. Y por otro lado, entonces también se cablea el positivo hacia uno de los contactos. Entonces, pero después del pulsador, ¿no? Además de eso, voy para el circuito del motor. Entonces el motor no funciona en cualquier momento. El motor solamente funciona cuando se activa acá. Bueno, aquí lo que voy a hacer es bajar un poquito más para poder cablear mejor, que sea más bonito. Y este sería el circuito de mando. Perdón, no, va conectado al otro. Va conectado acá. De tal manera que se va a comenzar a mover cuando yo active el pulsador. Si yo activo el pulsador, se comienza a mover el motor, pero si yo suelto el pulsador, pues se va a detener. Me faltaría cablear este pin, que es el no conectado, va a irse a conectar con el pulsador, que normalmente es cerrado, y luego con el positivo para hacer el enclavamiento del relé. ¿Qué va a suceder? Si yo presiono el pulsador, activo, perdón,
activo el motor y el motor queda funcionando, pero miren ustedes que al yo soltar el pulsador no sucedió como antes, que el motor dejaba de funcionar. El relevo quedó enclavado, o es decir, activado. ¿Por qué queda activado? Porque el positivo, a través de este camino que vemos acá, se devuelve y llega otra vez a este punto, manteniendo la corriente en la bobina, es decir, la corriente está circulando por este camino. Así el pulsador no esté con el positivo está dando toda esa vuelta y por medio del mismo relevo regresa a alimentar la bobina. Eso lo asegura este camino que tiene el positivo a través de la bobina, el positivo de la bobina y uno de los interruptores. Si yo presiono este, que es el desenclavador, pues limito el positivo de ese retorno del positivo, lo quito y se apaga. Entonces a eso se le llama un sistema de start y stop de motor, y es muy usado digamos, en las fábricas y en algunos elementos, sencillo con relevo. ¿Preguntas hasta el momento? Ninguna. Profe, yo creo Bien. que el de los dos polaridades no se puede hacer en el Droid Sí. Tesla porque no aparece. Sí, ya tocaría Ah, dibujar. bueno, sí, tocaría con dos relevos, por ejemplo. O pues si ¿Cómo, usted quiere cómo? dibujarlo, tocaría con dos relevos. ¿Sí me va a Mm, entender? no, Por no. ejemplo, yo voy a colocar acá, o a suprimir, y también se puede, lo que pasa es que, digamos, son dos relevos en uno. Yo tendría aquí los dos relevos, ¿sí? Activo los dos relevos al mismo tiempo. Miremos a ver si se puede activar. Presionemos. No, la corriente no es suficiente. Necesitamos más voltaje acá. Coloquémosle 10. Ahora sí. ¿Listo? O incluso, para que sea mejor, control Z. Con 5 voltios se puede, pero entonces escape. Se puede, pero entonces no en serie, sino en paralelo. Este tiene su negativo acá, perdón, este tiene su negativo acá, y este tiene su positivo acá también. Ahora sí, presiono, listo, se activaron los dos, ¿sí nota? Pero necesitaría Sí, los dos profe. relevos. Ahora, uno va a ser el que devuelve el positivo, entonces va a ser este el que devuelve, uy, qué raro, bueno, dejémoslo así, el que devuelve el positivo, y por lo tanto se va a conectar aquí al positivo. Y el otro es el que me activa el motor. Miremos acá. Listo. Cuando yo presiono y suelto y quedó enclavado, ¿sí? Sí, profe. Y luego presiono. Lo que pasa es que, pues obviamente, no, pues en su caso, como hasta ahora está aprendiendo electrónica, digamos que no es fácil verlo porque usted hasta ahora está conociendo el componente, pero se podría hacer de esta manera en el Droid Tesla porque no trae ese otro relevo. Pero pues un relevo, pues es como para explicar que un relevo de doble o bipolar se puede hacer con dos relevos unipolares. Toca conectarlos en paralelo o en serie, dependiendo de cómo uno quiera realizar la conexión para que ambos se activen y se desactiven al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, es posible, si usted Listo, quiere, profe. puede intentar hacerlo. Y pues, pero si no, también lo puede dibujar y responde las preguntas, pues porque usted acaba de ver cómo funciona el circuito y puede responder las preguntas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y pues ahí hay otro también que, si usted nota, el que están colocando acá, no están utilizando uno de los interruptores, entonces lo puede hacer con un relevo que es el que sale en Droid Tesla. Este que está acá, si nota que uno de los interruptores no se está usando para nada, entonces se puede hacer todo el circuito con un solo relevo unipolar. ¿Sí? El último circuito. Bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Aló? Sí, profe, ya entendí. ¿Sí entendió o no? Sí, sí, profe. O sea, ahorita lo que hago es poner dos.
Dos, ¿qué? Dos relevos. Dos relevos para hacer uno Ajá, con dos polaridades. correcto. Oiga, aquí está. Transistores, ahora no me aparece el, el archivo. ¿Ustedes están viendo ahí? Sí. Sí, señor. Yo había dejado un archivo sobre los transistores y ahora no me aparece acá. Ah, sí, lectura de cuestionarios sobre transistores. Bien. Entonces este fue el documento que yo les dejé. En internet aparece transistores. La idea es que ustedes lo lean. Y pues va a comentar la historia del transistor. El video también se lo recomiendo. Les dejé dos videos que no duran más de 15 minutos. Creo que uno dura como 5, 7. El otro dura como 15, 10 minutos. Son sumamente didácticos y le ayudan a entender qué es el transistor y cuál es su importancia dentro de la electrónica. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un poco sobre historia del transistor, ¿sí? Alguien, no sé si, no, nadie ha escrito nada. Bien, entonces la historia del transistor y cuáles son las funciones que trae un transistor. Un transistor se usa básicamente para dos funciones. Uno, al igual que el relevo, puede hacer controlar señales eléctricas con una pequeña señal de mando. Eso es lo que hace el relevo. Con una corriente muy pequeña, eh, eh, trabajar con corrientes grandes, ¿sí? Pero el relé es un interruptor electromagnético. El transistor funciona desde la electrónica y es un semiconductor, un dispositivo, digamos, que es más avanzado que el diodo, que nosotros ya lo hemos visto. La otra cosa por la cual el transistor es muy importante es porque el transistor es un amplificador de señales. Entonces, por ejemplo, les comentaba yo que si uno tiene un micrófono y la señal del micrófono es muy débil para conectársela directamente a un parlante, uno la amplifica. Entonces tiene un circuito, por ejemplo, amplificador de audio, en donde utiliza transistores para poder realizar esa tarea y que, por ejemplo, una señal de voz de una estación de radio o de un micrófono pueda ser capaz de hacer que un parlante se mueva. La energía para que se mueva un parlante pues es mucho mayor que la que produce el micrófono. Tenemos básicamente dos tipos grandes de transistores, que son transistores bipolares y los otros son de efecto de campo. El transistor bipolar, que es el que primero que vamos a ver en la próxima semana, pues tiene una forma de representarse y esta es la forma de dibujarlo en el, como en el software aparece así, y si uno lo dibujara en el circuito, pues es como una forma de representarlo. Los transistores pues no se ven de esa manera. Nos toca, creo que abajo tengo uno de los dibujitos. Y este tipo de transistores, que son los transistores bipolares, tienen tres terminales. Miren que ya este dispositivo se vuelve un poco más complicado porque tiene tres terminales. Una se llama emisor, aparece con la letra E, la otra se llama colector y la otra se llama base. Y estos transistores lo que hacen es controlar la corriente. Entonces, amplificar corriente. Hay otros que amplifican voltaje y digamos que por eso se trabaja. Aquí tenemos uno de los encapsulados básicos de un transistor, por eso tiene tres terminales. Y pues los transistores se colocan en estos tipos de encapsulados, pero pueden tener cualquier cantidad de formas y maneras diferentes porque hay encapsulados y en los encapsulados pueden haber diodos, transistores, mejor dicho, muchos elementos electrónicos con la misma forma. Por eso lo que uno tiene que hacer es mirar la referencia. Más adelante pues vamos a hacer una explicación de lo que es la hoja de datos de un dispositivo electrónico que nos dice la corriente máxima, el voltaje máximo, los terminales, cómo saber aquí cuál es colector, base y emisor. Eso nos lo dice una hoja de datos del dispositivo. Y a los transistores toca polarizarlos. Entonces, esta es una de las polarizaciones más comunes. Se coloca un elemento que es una fuente en un lado, que es, ya voy a explicar eso con una presentación de PowerPoint, y en el otro, que es esto se llama una polarización de emisor común porque la Tierra está común al emisor del transistor.
Y lo que se hace es un circuito muy parecido al el relevo, donde tenemos una fuente a un lado, una fuente al otro y amplificamos la corriente. Tenemos una corriente muy bajita en la zona de activación y una muy alta en la zona de mando. Bien, hay unas reglas y es que el transistor tiene una corriente de base muy pequeña y una corriente de colector muy alta. Entonces vamos a tener corrientes y voltajes en los tres terminales. La base, entonces voy a irme por acá, aquí aparece, la base es la que aparece a la izquierda en el dibujo, siempre, digamos, formando una T con la rayita del transistor, y de ahí salen colector y emisor. En este tipo de dibujos, en el emisor siempre lo vamos a identificar en el dibujo porque trae la flechita. Entonces tenemos base, colector y emisor. Entonces tenemos corriente de base, corriente de emisor, corriente de colector, voltaje de base, voltaje de emisor y voltaje de colector. Yo sé que de pronto suena muy rápido, la idea es que ustedes lean y vean los videos para que se familiaricen un poco más con el componente, porque de todas maneras yo voy a comenzar a explicarlo más su funcionamiento a través de los circuitos en la próxima semana. Pero esta es como la introducción. La idea es que ustedes lean y resuelvan el cuestionario que aparece al final. Entonces aquí nos explican de una manera muy sencilla que hay una cuestión que se le llama ganancia de corriente y lo que hace el transistor es amplificar la corriente. Entonces la corriente de base se multiplica por un número, puede ser 50 o 300 veces. Algunos transistores llegan a multiplicar 1000 veces y a eso se le llama la ganancia. Y cuando uno mide la corriente de base con respecto a la de colector, es 1000 veces más grande, o 50 o 300. Entonces eso es lo que hace el transistor, amplificar la corriente. Y aquí tenemos un circuito donde ya no se necesitan dos baterías, sino con una sola batería yo puedo tener el circuito. El transistor trabaja en tres fases, una se llama corte, otra se llama la zona activa, que es donde amplifica la corriente, y otra que se llama saturación, en donde él no, digamos que no va a dejar, no va a amplificar más. En corte la corriente es cero, es decir, que él funciona como un interruptor y la corriente disminuye tanto que se vuelve cero. Entonces el transistor es capaz de funcionar como un circuito abierto. En ese caso se comportaría como el relevo cuando el interruptor está abierto, entonces no pasa corriente. Tiene una zona activa donde amplifica de acuerdo a su relación de amplificación, entonces por ejemplo 1000 veces o 100 veces la señal de entrada, y tiene otra de saturación que es lo máximo que él puede amplificar. Entonces él ya no puede multiplicar más la corriente y se satura, es decir, que no aumenta más el valor de la corriente, que ahí aparece esa información. Nos aparecen las zonas, la de corte, la activa de amplificación y la de saturación, y luego aparece un control de lectura que es el que ustedes tienen que presentar para dentro de 8 días, donde le pone que mencione cuáles son las tres regiones del transistor. Ya lo he explicado, pues acá con esto, pero pues usted puede hacer la lectura, cuántas clases de transistores existen, cuántos tipos de transistores hay, cuándo fue inventado el transistor. Bueno, ahí está el control de lectura, que es lo que ustedes deben realizar. Pues no les quiero como hacer el spoiler de la lectura para que ustedes tengan todo el tiempo de leer, que se va a hacer como el trabajo que tienen o la actividad para dentro de 8 días y el control de lectura. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bien. Por otro lado, entonces, aquí tengo pues como un adelanto, una presentación que voy a hacer también la otra semana, porque pues se están presentando algunos estudiantes en unas sesiones y otros no. Entonces aquí tenemos el transistor. Esos son los encapsulados, que es lo que yo les digo que se llaman encapsulados. Miren que en este caso tenemos varios tipos de encapsulados, el SISO WAT 220, el SOT82, el Power SO. A estos encapsulados se le dice precisamente encapsulados porque pueden contener cualquier elemento electrónico. Obviamente también depende del número de patillas, pero por ejemplo puede que haya uno de
10 o 20 patas que tenga 10 transistores, bueno, no 10, serían como 4 transistores internamente, ¿sí? Entonces digamos que por eso necesitamos la referencia del código del transistor. Los transistores entonces vienen de muchas clases, los más famosos son en este caso los BJT o bipolares, los Darlington que son un transistor BJT mejorado, los MOSFET que hacen parte de otra categoría grande de transistores, los IGBT que son como una fusión entre los MOSFET y los bipolares, y ya tenemos los circuitos integrados. Un circuito integrado, digamos, por eso casi que no se compran transistores pequeños, porque los circuitos integrados pueden traer, digamos, un procesador de computador en una región de 1 centímetro por 1 centímetro puede traer billones o millones de transistores. Entonces, por eso es que son más costosos. Y aquí pues les quiero mostrar que ese es el encapsulado y dentro trae una zona que puede llegar a ser de 1 milímetro por 1 milímetro, donde es donde está el componente electrónico. Puede ser un diodo, puede ser un regulador de voltaje, puede ser un procesador, puede ser un transistor, etc. Todo se puede montar en los encapsulados. Bien. Lo más común es que si es un solo transistor, pues el encapsulado tenga 3 pines y se conectan a través de esos hilitos. A mí se me han dañado algunos y yo los tenía pues para llevárselos y mostrárselos allá en el salón, y uno se da cuenta que cuando se estallan, pues que lo que tiene ahí dentro, así sea grande de 1 centímetro por 1 centímetro, en realidad el componente electrónico mide menos a veces que 1 milímetro por 1 milímetro. Tenemos diferentes encapsulados, entonces ahí hay muchos encapsulados que pueden tener, encapsulados para alta potencia metálicos, otros para baja potencia, etc. En las tarjetas electrónicas los podemos encontrar, entonces hay diferentes integrados, entonces la idea era ver cómo se pueden encontrar. Por ejemplo, ahí está señalando dónde se encuentra el transistor en algunos elementos. Simbologías de algunos elementos electrónicos, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ahí está, por ejemplo, cómo es una resistencia variable, cómo es un diodo, cómo es un condensador, cómo es un punto de conexión. Entonces más adelante les voy a colocar una tablita ahí de la simbología de todos, pero estamos viendo casi que uno por uno cómo se dibuja, cómo se representa. El transistor entonces, que ese es del que habla el texto, tiene un BJT que es un transistor bipolar, que trae 3 elementos, un colector, un emisor y una base. El colector, ¿ustedes alcanzan a ver ahí? Sí, señor. Se ve el puntero acá. ¿Ven el puntero? Sí. Entonces tenemos el colector con la C mayúscula, el emisor con la E mayúscula y la base. La base es la que va a controlar siempre, y ahí colocamos el circuito de control, y entre colector y emisor va a circular carga o lo que vayamos a controlar o amplificar. Tenemos de 2 tipos porque hay 2 tipos de transistores bipolares, unos que son negativo, positivo, negativo, y otros que son positivo, negativo, positivo. De acuerdo al tipo de transistor, yo lo polarizo o lo pongo en operación. Entonces aquí está. En la base va a haber una corriente de base y vamos a tener el voltaje entre colector y emisor. El transistor es controlado por la corriente de base. Uno controla la corriente de base y a través de la corriente de base controla la corriente que pasa en el emisor. Por eso, a través del circuito de base uno puede incluso hasta apagar el transistor, es decir, que entre colector y emisor no va a haber paso de corriente, por lo tanto uno puede aislar un circuito. Igual eso lo vamos a ver más adelante con la simulación de los elementos. Aquí vemos cómo a través de una fuente y un interruptor controlamos la corriente de base, y esa corriente de base nos sirve, por ejemplo, para controlar el colector, el brillo de un bombillo, y por ejemplo a través de un sensor. Más adelante igual vamos a hacer varios circuitos, porque de esto el transistor es uno de los elementos fundamentales en electrónica y se pueden hacer muchos circuitos de control pues a través del transistor como tal. Aquí tenemos los 2 tipos de transistor y otra forma como se pueden dibujar los transistores. Vuelvo y repito, el emisor, la base y el colector se identifican, y en el emisor siempre vamos a tener la flecha, no importa cómo lo dibujen, el emisor siempre va a tener la flechita, ya sea de entrada si es un PNP o de salida si es un
NPN, que son los dos tipos de transistores bipolares. Bien, ese sería el PNP, en donde la corriente ingresa por el emisor, sale por colector y controlamos la corriente a través de base. Si uno a través de base la controla, puede hacer que ella pase hacia el colector o que pase poquita o que pase a harta corriente. Eso es como una llave que uno controla, pero una llave de corriente. ¿Cómo controlamos la corriente? Con la resistencia en la base. Entonces más adelante igual puedo explicar cómo se controla. Este sería como el diagrama esquemático. Igual pues, como les digo, entre 8 días sí ya coloco ese circuito y lo vemos operando y explicamos. Pero quiero que por encima pues vayan mirando y se vayan acercando a lo que es un transistor. Cuando el transistor entonces presionamos el interruptor, la corriente pasa por la base y luego llega hacia, me activa el emisor con el colector. Este sería el otro tipo de transistor que ingresa la corriente por emisor, este es NPN, pasa a colector. Aquí tenemos el transistor funcionando y cuando se presiona el interruptor, pues una resistencia en este caso de 1 kilo ohmio me puede controlar que se prenda un bombillo en el colector. En la base pueden estar pasando 100 miliamperios y en el colector pueden estar pasando 1 amperio. Entonces tengo un circuito de alta corriente y uno de baja corriente. Bien, y pues vamos a tener diferentes tipos de circuitos que vamos a ir revisando al pasar del tiempo, cómo se van operando. Vamos a ver cómo se detectan las terminales a través de las puntas del multímetro, pero pues esto es como información porque no lo vamos a poder realizar. Esto sería si estuviéramos en nuestras casas con un multímetro, podemos identificar cuando un transistor está operando, identificar cuál es emisor, cuál es colector y cuál es base. De pronto pues hago un video, pero de todas maneras pues no se podría ya que estamos trabajando con simulador. Bien, preguntas hasta el momento, muchachos, inquietudes, No, señor. quejas, reclamos, sugerencias. No, señor. Bien. Nuevamente se nos fue de pronto un poco largo, ya perdía la mitad de mi audiencia, solamente hay 13 personas, alcanzaron a entrar 18 en algún momento, pero ya no quedaron. Pues de todas maneras yo voy a repetir lo del transistor dentro de 8 días, a repetir mucho mejor, pues con más ejemplos, porque ya no voy a hablar del relevo. Y pues ya ustedes ya habrán leído y ya habrán mirado los videos, los que puedan mirar los videos, y entonces ya me van a hacer preguntas o van a hacer cosas, y por ahora pues no toca hacer ninguna simulación del transistor ni nada, los circuitos ya los vamos a ver la otra semana. Bien, ¿tienen alguna inquietud? Es un taller que es hacer la lectura y responder 10 preguntas muy sencillas. El taller me falta enviarlo por WhatsApp para los que de pronto tengan inconveniente. ¿Quién me dijo que no estaba en el grupo de WhatsApp ahora sí? Alguien me había dicho que todavía no estaba Yo en el grupo tampoco de estoy en WhatsApp. el grupo, profe. ¿Marlon? Exacto, yo tampoco estoy, profe. Y Mariana. ¿Y ustedes me enviaron su número de teléfono en la plataforma? Creo que sí, profe. Usted luego no dijo, ¿Sí? no dijo al monitor que iba a ser un grupo. Sí, no, ya está hecho desde hace bastante tiempo. Le mando mi Igual, número pues, por acá. ¿cómo? Le mando mi número por acá. Ah, listo. Envíelo ahí en el. Espere, lo añado de una vez. Espere, hacemos esa vuelta, como dicen por ahí, de una vez. ¿Cómo es su número? 323 323. 469 Sí, 7417. listo. Pero voy a darle acá detener.